Iglesia, buenos días. Buenos días a todos. Sí, vamos a esperar un momentico porque que se mejore Jason. Mi hermana Liz, ¿se va a comentar algo? Sí, claro. Sí, de acuerdo. Vamos a orar por Jason. ¿Ya está mejor? Bueno. Igual vamos a orar, hermanos. Oremos en este momento. Bueno, Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, Padre, por tenernos aquí. Gracias, Señor, por tu iglesia, por tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo. En esta mañana, Señor, de pronto estamos un poco preocupados por la salud de Jason. Pero, Señor, sabemos que tú eres Dios. Tú eres el Dios todopoderoso. Señor, tú sabes lo que está pasando ahorita en la salud de Jason, Padre, y tú tienes el control, Señor. No hay duda alguna, Señor. Te rogamos en esta mañana, Dios, que tomes su cuerpo, sus órganos, Señor, sus sistemas, y los recuperes, Señor, que puedan retornar a la normalidad, Señor, y Jason pueda seguir siendo ese niño, ese chico, Señor, joven, que ama escuchar tu palabra, Señor, y que tiene mucho entendimiento, Señor, de ella, Padre. Padre, oro por nuestros hermanos también, sus padres, Señor, para que les tranquilice, les guarde su corazón, Señor, y usar los medicamentos, Señor, también, a nuestros hermanos que saben de salud, para que puedan asistirles, Señor, y no se agrave nada, Padre Celestial. Guarda la salud de nuestro hermano, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, iglesia, vamos a continuar entonces estudiando la palabra. ¿Cómo está Jason, mi hermana? ¿Ya está mejorcito? ¿Cómo estás, Jason? ¿Bien? Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, iglesia, está muy alto, perdón. Déjenme organizo acá. Vamos a continuar estudiando la palabra. ¿En qué estamos estudiando? ¿Y qué terminamos de estudiar hoy, si el Señor lo permite? ¿Qué tema? La iglesia, exactamente. Hemos estado hablando acerca de la iglesia. ¿Qué es una iglesia? ¿Por qué nos reunimos? Gracias, amigo. ¿Por qué nos reunimos acá? ¿Cierto? Hemos aprendido ya mucho y no voy a volver a tocar el tema, pero ya hemos visto que una iglesia no solamente es un lugar que venimos cada 8 días, ¿cierto? Que nos sentamos y escuchamos a un predicador, o sea, eso es parte de la iglesia, pero no es el todo. Eso es una sola parte de la iglesia. ¿La iglesia qué es? Un cuerpo. Es un cuerpo. Y como cuerpo está unido, ¿cierto? Y coordinado, ¿cierto? Y trabaja con un objetivo, ¿sí? Y nuestro anhelo es que podamos llegar a ser la iglesia bíblica del Señor. Ese ha sido nuestro anhelo. Ayer que compartíamos el evangelio, me decía una señora, la verdad es que hoy en día encontrar una buena iglesia es difícil, ¿sí? Porque de verdad uno va y mira y hay mucha iglesia, entre comillas, pero llena de falsa doctrina, falsos maestros, gente que le quiere sacar el dinero a la gente, ¿cierto? Que juegan con su fe, porque hay gente que es muy genuina también, ¿sí? Es muy ingenua y se dejan llevar por lo que cualquier hombre diga. Pero ¿cuál es la garantía que nosotros tenemos de que lo que estamos estudiando, de que la iglesia en la que estamos asistiendo es la iglesia del Señor? ¿Cuál es la garantía? La palabra. Cualquier cosa que salga de acá, hermanos, si yo un día aquí me paro a enseñar algo que no esté acá,
tiene todo el derecho a reprenderme, exhortarme, llamarme la atención, ¿cierto? Como dijo Pablo, si viene otra persona predicando un evangelio diferente, así sea un ángel, sea anatema, maldito, ¿sí? Así que ustedes nunca se van a desviar de la doctrina correcta si leen la Biblia. Si no la leen, seguro se van a desviar. Porque cualquier hombre va a venir y le va a dar 3 vueltas a decirle, no, es que esto es así, es que esto es asá, etc. ¿Vale? Entonces, nosotros iniciamos esta serie de la iglesia, que es una enseñanza temática. Nosotros acostumbramos a dar enseñanzas expositivas de la palabra. ¿Qué es una enseñanza expositiva? Que cogemos un libro de la Biblia y lo estudiamos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Hemos hecho un pequeño paréntesis de 3 meses, desde septiembre hasta el día de hoy, si Dios permite, para poder tocar este tema que es importante. Luego vendrán unas enseñanzas de Jesucristo ahorita en diciembre, y en enero empezamos a estudiar Romanos, el libro de Romanos, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Muy bien. Hace 8 días, iglesia, estudiábamos andando como es digno del evangelio, ¿cierto? ¿Cierto? Y si andamos cada uno de nosotros como es digno del evangelio, colectivamente vamos a ser la iglesia bíblica del Señor, ¿sí? Si cada uno de nosotros vive como un ciudadano del cielo, como aprendíamos hace 8 días, digno del evangelio, colectivamente vamos a ser la iglesia bíblica del Señor, ¿sí? Les hago una pregunta. ¿Deseas que la iglesia donde te congregas sea la iglesia del Señor? Amén. Hay un hombre muy conocido, Mahatma Gandhi. Él dijo, sé el cambio que tú deseas ver en el mundo. Yo lo traigo hoy al terreno bíblico. Sé la iglesia que deseas ver, ¿sí? Porque hay mucha gente que dice, oye, a mí me gustaría una iglesia donde hubiese amor, donde todos nos ayudáramos, donde todos estuviésemos unidos. Bueno, si quieres una iglesia donde haya amor, ¿qué tienes que hacer? Amar, ama, demuestra amor. Si quieres una iglesia unida, guarda, dice la palabra, ¿no? Que debemos guardar la unidad, solícitos en guardar la unidad en el espíritu. Si quieres una iglesia donde todos se apoyen y se ayuden y estén preocupados, apoya y preocúpate. Sí, hermanos, porque la Biblia dice que nosotros conformamos la iglesia, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros conformamos la iglesia. Así que la iglesia que usted y el Señor anhelan, está dentro de cada uno de nosotros. No está lejos, está dentro de cada uno de nosotros. Y llegaremos a ser esa iglesia cuando cada uno de nosotros nos comportemos como es digno del evangelio. Bueno, hace 8 días les daba el título de la enseñanza, ¿cierto? ¿Cuál era? ¿Alguien lo recuerda? Deje de hacer el mal, ¿cierto? Súper fácil. ¿Y hoy qué vamos a ver? Aprenda a hacer el bien, ¿cierto? Eso no me lo inventé yo. Isaías capítulo 1, versículo 16, que no se me olvidó leerlo hace 8 días. Isaías capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. ¿Qué dice después? ¿Y cómo empieza el versículo 17? Y aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Así que hace 8 días veíamos, deje de hacer el mal, o dejemos, porque yo no soy perfecto, yo también cometo mal, también soy humano, ¿sí? También necesito de Dios. Y veíamos varias cosas. 1, no nos dejemos llevar por la corriente de este mundo, por la vanidad y los placeres que ofrece este mundo, las diversiones que ofrece este mundo, los bailes, las apuestas, las fiestas, ¿cierto? No busquemos moldearnos a este siglo. O sea, nuestra meta como cristianos no debe ser querernos parecer al mundo, todo lo contrario.
Esa es nuestra meta, iglesia. No participemos en glotonerías ni en borracheras. No participemos en desenfrenos sexuales, lujurias y lascivias. No participemos en contiendas, envidias ni murmuraciones. Y la última, no seamos flojos espirituales. Pongámonos metas y disciplinas bíblicas que nos ayuden a nosotros, iglesia, a salir de esa zona de confort en la que estamos como cristianos. Amén. Y hoy vamos a ver, aprenda a hacer el bien. Y vamos a ver 5 cosas, si el Señor lo permite. 5 cosas, me voy a enfocar en 3, pero vamos a ver 5 cosas, pero no sin antes orar por este estudio. Señor, en esta mañana te agradezco, Padre, te agradezco por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, Señor. Es un privilegio, Señor, es un gozo también poder pararme aquí al frente, Señor, y compartir tu palabra, lo que tú me has enseñado a mí mientras yo estudié, y poder instruir, Señor, dar esa instrucción que viene de tu palabra a cada uno de los que han venido en esta mañana, Señor. Todos hemos venido aquí, Señor, porque creemos en ti, Señor, porque queremos de alguna otra manera hacer tu voluntad, porque queremos vivir una vida de gozo, de paz, de alegría, porque estamos agradecidos también, Señor, de lo que tú has hecho por nosotros en la cruz. Por eso te pido, Señor, en esta mañana, Padre, que hables a nuestros corazones, Señor, que nos confortes, nos exhortes, nos instruyas y nos animes, Señor, a ser mejores cristianos. Gracias por tu palabra y tu Santo Espíritu, que son quienes nos convencen a nosotros de pecado, juicio y de justicia. Dejamos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, aprenda a hacer el bien. ¿Quiere aprender a hacer el bien? La primera pregunta, ¿no? Porque yo les digo, aprenda a hacer el bien, y no, yo no quiero seguir haciendo el mal, ¿no? La exhortación es aprenda a hacer el bien. Ahora, nosotros hemos hablado en el contexto de la iglesia bíblica que queremos ser. La iglesia bíblica que queremos ser está compuesta de miembros, lo hemos hablado una y otra vez, ¿cierto? Y los miembros de este cuerpo local aquí en la iglesia La Serena debemos tener la mente de Cristo, debemos tener el mismo parecer, porque proviene de la palabra, porque tenemos el mismo espíritu. Y nuestro anhelo, hermanos, es que podamos todos y cada uno de nosotros aprender a hacer el bien y poder vivir como iglesias, poder vivir como individuos. Así que hemos estado dando esta serie como de instrucciones, ¿sí?, para todos aquellos que quieran ser parte de esta iglesia. Porque ser parte de esta iglesia no es solamente venir, lo hemos hablado, ¿cierto? No es solamente entrar y sentarnos aquí, sino ser parte del cuerpo, ¿sí? Ser parte de un miembro del cuerpo de Cristo aquí en la iglesia. ¿Usted desea ser parte del cuerpo de Cristo aquí en La Serena? ¿Es su anhelo? Porque la Biblia dice que nosotros crecemos espiritualmente cuando estamos unidos, no cuando estamos separados. Entonces, esta serie de instrucciones, por decirlo así, lo hacemos con el propósito de que los que quieran ser parte de esta iglesia se puedan ajustar a estas instrucciones que son bíblicas. Lo primero, iglesia, que vamos a ver, el punto número 1, es que cada uno de nosotros, iglesia, debería ministrar a las necesidades físicas y no físicas de otros. Si ven que es muy diferente la iglesia que nosotros conocemos, la que uno viene cada 8 días y escucha, a esta iglesia que nos dice el Señor. Porque nos dice que usted no solamente viene a recibir, que me dicen, que hablan, que me enseñan, sino que yo vengo a qué hacer también. A dar, a compartir, ¿sí? La filosofía del mundo de deme, yo quiero, yo voy a un lugar y que me den. Eso se puede meter también en la iglesia, que nosotros queremos es llenarnos y que nos den, ¿cierto? Y no dar nada. Pero la iglesia nos enseña que cada uno de nosotros debe estar en la responsabilidad de suplir las necesidades del que está al lado suyo, o atrás suyo, o al frente suyo, de su hermano. Eclesiastés capítulo 9, vamos a empezar a desarrollar este tema.
Eclesiastés capítulo 4, perdón, versículo 9. Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 12. Dice así, Eclesiastés 4:9. Además, el provecho de la tierra... perdón. Mejores son dos que uno, porque tienen que mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ¡ay! Del solo, que cuando cayere, ¿qué? No habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si uno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Este versículo lo utilizan mucho en los matrimonios, ¿sí? Se utiliza mucho en los matrimonios, pero ese no es el único contexto en el que podemos utilizar este versículo, ¿sí? Aquí lo que nos están enseñando la palabra, hermanos, es que dos son mejores que uno, ¿sí? Y el contexto, ¿saben de qué es? Es de un hombre avaro que quiere trabajar y quiere hacerlo solo, ¿sí? Ahí más, no lo vamos a leer porque no es el tema, pero habla de ese hombre que quiere acumular, que quiere tener muchas propiedades, muchas cosas, ¿cierto? Y no quiere compartirlas con nadie. No quiere compartirlas con nadie. Y ahí más adelante, atrás en esos versículos dice, ¿de qué le sirve a este hombre acumular tantas riquezas si está solo? ¿Sí? Y eso nosotros lo hemos pensado, ¿no? Hay gente que tiene muchas cosas, muchas propiedades, pero ¿qué pasa? Están solos. Están solos. ¿De qué sirve? Ahí lo dice en el versículo anterior. ¿De qué sirve? Dice el versículo 8, está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Entonces es lo que está hablando aquí el gran predicador Salomón, es que es mejor que usted, en vez de trabajar solo, para usted mismo, que hayan más personas, que hayan dos o más, ¿sí? ¿Por qué? Porque el resultado de ese trabajo, la paga de ese trabajo va a ser mayor que cuando usted trabaja solo, ¿sí? Cuando usted trabaja con otra persona, la paga va a ser mayor. ¿Por qué? Porque resulta que usted un día se enfermó. Si está solo, ¿qué pasa con el trabajo? Se queda quieto. Pero si usted tiene otra persona, ¿qué pasa? Lo ayuda, ¿cierto? Si usted cae, hay otro que lo levanta. Pero si usted está solo, por eso hay del que está solo, ¿sí? Y esto lo traigo, hermanos, a la iglesia, porque en la iglesia nosotros no estamos solos. Nosotros en la iglesia no estamos solos, hermanos. Ese es el sentir de la iglesia, es que estamos con más personas alrededor de nosotros, que cuando caemos nos levantan, que cuando nos falta, cuando tenemos necesidad, que nos ayudan. Ese debe ser el sentir de la iglesia, que cuando tengamos frío, sintamos el calor humano de los hermanos en momentos duros de nuestra vida. Yo sé que a veces nosotros no vemos a los hermanos como esa bendición de Dios, ¿cierto? A veces lo vemos como una carga, ¿sí? Como, uy, es que ese hermano no me lo soporto, no lo quiero ni ver en pintura, ¿cierto? Y eso no debería ser en la congregación, eso no debería ser en la iglesia. En la iglesia, nuestro hermano es nuestra ayuda. ¿Usted ve a su hermano, el que está adelante, atrás suyo, al lado, como su ayuda? Debe empezar a verlo de esa manera. Debemos empezar a vernos de esa manera, como ayuda, porque no estamos solos, no debemos estar andando solos, debemos estar unidos. Hay mejor paga. Nosotros estamos aquí como cristianos y no podemos ver a Jesucristo. ¿Usted alguna vez ha visto a Jesucristo?
así de frente, o a Dios. Es mentira, que si lo hubiera visto ya hubiese muerto, porque Dios es santo y Él no tolera el pecador. No podemos tener a nuestro Señor Jesucristo aquí a nuestro lado, no podemos tener aquí al Padre ni al Espíritu Santo, lo podemos ver. Pero sí podemos ver a nuestros hermanos. Y por eso el hermano debe demostrar a Cristo. Porque no podemos ver a Dios, pero podemos ver a Dios a través de nuestros hermanos. ¿Sí? Podemos ver a Dios a través de nuestros hermanos. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cumplid así la ley de Cristo. Yo sé que esta predicación no le gusta a muchos, porque nos llama a esforzarnos, nos llama a hacer algo, nos llama a movernos. No nos permite estarnos quietos. Usted dice la palabra que debemos ¿qué hacer con nuestros hermanos? Llevar sus cargas. Cuando dice la palabra sobrellevar, es alzarlas, es levantarlas, es durar con ellas, soportándolas. Son cargas. En el original no es la misma palabra que utiliza aquí en el versículo 5. En el versículo 5 del mismo capítulo 6 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Aquí en el original, el versículo 5 es un peso, es una carga, pero en el versículo 2 es una carga pesada, haciendo referencia a que es algo que nos cuesta, ¿sí? Nos cuesta cargar las dificultades de los hermanos, nos cuesta cargar sus problemas, ¿sí? Y aquí no estamos hablando solo de pecado. No es que el hermano es borracho, o el hermano es drogadicto, o el hermano, no sé, etcétera. No estamos hablando solamente de pecado, sino de cosas cotidianas. Hay hermanos que tienen necesidades. La hermana Gina que día me llamó temprano y me dijo, hermano, se me rompió la teja de la casa, se me está entrando el agua con ese granizo. ¿Sí? Y si yo no tengo en mi mente que yo debo sobrellevar las cargas de mis hermanos cuando tenga necesidad, pues yo ignoro la llamada. Digo, ay no, mi hermana, qué pena, estaba ocupado. ¿Sí? Pero la palabra me confronta y me dice, yo debo ayudar a mi hermano, debo llevar su carga, sus problemas. Puede ser un tema, puede ser una enfermedad, puede ser un tema económico, pueden ser problemas emocionales. A veces, hermanos, nosotros solamente necesitamos que nos escuchen. A veces necesitamos alguien que simplemente podamos llamar y nosotros leemos una cantaleta, bueno, una cantaleta no, pero una palabrería de media hora y ya uno como que, le conté a alguien me escuchó. ¿Sí o no? Así es. Debemos llevar los unos las cargas de los otros, hermanos. ¿Y saben de qué nos habla de este versículo, hermanos? De sensibilidad humana. Porque a veces nos hemos vuelto insensibles, y eso es por cuestión del mundo, ¿no? El mundo nos ha hecho insensibles. Lo que uno ve en noticias, lo que uno ve es todo insensibilidad. No sé si ustedes vieron esa noticia de un taxista que arrolló a una moto de un policía. El policía venía detrás del taxi, no sé por qué razón, pedirle papeles, no sé, y el taxista cuando la moto iba acá le hizo esto, ¡pum! Y mandó a ese policía a volar. Y yo dije, o sea, este hombre qué sensibilidad tiene en su corazón, en su mente, no tiene nada, ¿sí? No tiene, y eso es un ejemplo pequeño de muchas cosas. En la iglesia no puede pasar eso. Nosotros debemos ser sensibles a los hermanos, a las necesidades, a sus problemas, a sus situaciones. No podemos ser indiferentes, ¿sí? No podemos ser indiferentes. Usted no sabe por lo que está pasando su hermano. Usted no sabe por la depresión que puede estar pasando su hermano hoy, por la tristeza. Salió peleando de la casa con su esposa, con sus hijos, le está yendo mal en el trabajo, tiene depresión, no sé, usted no sabe. Por eso nosotros debemos estar prestos a escuchar, a compartir y a ser capaces de llevar esa carga. ¿Sí me siguen?
a ser capaces de llevar esa carga, hermanos. Dice la palabra, y de esta manera cumplimos ¿qué? En el versículo 2, perdón, versículo 2, sí. Y así cumplir la ley de Cristo. ¿Dónde se encuentra la ley de Cristo? Una página atrás, un capítulo atrás. Gálatas capítulo 5, versículos 13 y 14. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley de Cristo. Amarnos. ¿Qué es el prójimo? El que está al lado mío, el que está a su lado, como usted se ama a usted. Esa es la ley de Cristo. En eso se resume. Esto lo veíamos también en el discipulado el martes. ¿Cómo estamos demostrando hoy el amor a nuestros hermanos? Pregúntese usted, ¿cómo ha hecho hoy o cómo hizo esta semana para demostrar que ama a su hermano? ¿Sí? Si no lo ha hecho, lo invito a que lo haga. Mire, la palabra dice, si yo no amo a mi hermano que he visto, ¿cómo voy a amar a Dios a quien no he visto? ¿Cierto? La palabra dice que la manera más práctica, más sencilla de demostrar que yo de verdad amo a Dios, ¿cómo es? Amando a mi hermano. Esa es la manera más práctica, más fácil de demostrar que yo amo a Dios. Y la palabra lo repite muchas veces, ame a su hermano. Él no dice, la palabra de Dios, aunque sabemos que debemos orar, sabemos que debemos leer la palabra, y lo vamos a ver al final, Dios escogió que una manera de demostrar que amamos a Dios es amando a nuestro hermano. ¿Sí? Piense cómo puede amar a su hermano hoy. Dele una palabra de aliento, acérquese, pregúntele cómo está. Si usted ve que está en necesidad, ayúdele como pueda, con los recursos que pueda. Demuestre que usted ama a Dios, ¿vale? Muy bien, hermanos. Primera de Juan capítulo 4, versículo 20. Primera de Juan 4, 20. Esto es lo que estábamos viendo, ¿no? Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Gálatas capítulo 6, volvamos allí. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Dice así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe, ¿sí? Aquí no está diciendo que nosotros, como usted es cristiano, no, entonces yo no le voy a ayudar. No está hablando de ser así. O sea, nosotros debemos demostrar el amor de Dios a los gentiles también, y ya lo vamos a ver. Pero aquí está diciendo que hay una obligación especial. ¿Con quiénes? Con los de la familia de la fe. Ahí está hablando con los miembros de la casa de la fe, o con los miembros de la iglesia, mirando en el original, o sea, los que estamos reunidos acá. Y dice que en el tiempo oportuno, porque es que la necesidad, hermanos, no es cuando yo quiera. O sea, las necesidades surgen así, y yo digo, no, yo no tengo ganas de ayudarle a mi hermano, no tengo ganas como de contestarle el teléfono, no tengo ganas de hablarle, y mi hermano tiene una necesidad de ser escuchado, o una necesidad económica, y yo, no, cuando quiera. No es cuando quiera, es en el momento oportuno. Es lo que está diciendo ahí la palabra. Según tengamos oportunidad, en el tiempo oportuno, en el tiempo que se necesita. En el tiempo que se necesita. Este ítem, ¿cómo se llama este primer ítem? Cada miembro debería administrar las necesidades físicas y no físicas de los otros.
En Santiago capítulo 1, versículo 27, nos da un ejemplo. Santiago capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Sí? Santiago nos está diciendo que dice aquí, la religión pura y sin mácula. Eso está hablando de una forma de adoración limpia y de una forma de adoración sin mancha. ¿Cuál es? ¿Qué dice ahí? Visitar a los huérfanos y ayudar a las viudas en sus tribulaciones, ¿cierto? Aquí se está refiriendo al grupo más vulnerable en este tiempo, ¿sí? En la iglesia primitiva los más vulnerables eran los huérfanos y las viudas, ¿sí? Hoy en día tal vez también, ¿sí? Pero es que hoy en día una mujer puede trabajar, puede estar viuda y puede trabajar. En ese tiempo no. En ese tiempo, si la mujer quedaba viuda, el esposo era el que le sustentaba y quedaba sin sustento, ¿sí? No tenía manera de trabajar. En este caso, en el caso de hoy en día, bueno, una mujer puede trabajar, pero nos está llamando a pensar en ese grupo de personas que son las más vulnerables, que están en medio de nuestra iglesia, ¿sí? Personas que de pronto por una u otra razón no tienen un sustento, están solos, no tienen la compañía de su familia, ¿sí? Dice la palabra que hay que ver por estos hermanos que están en condiciones vulnerables. Santiago capítulo 2, versículo 15, ahí adelantico. Miren lo que estaba pasando en la iglesia, allí a la que se refiere Santiago. Dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, ¿sí? Aquí está hablando de, usted tiene la oportunidad de hablar con un hermano que está pasando por una necesidad y usted tiene cómo ayudarle. De hecho, yo creo que nosotros siempre tenemos cómo ayudar, así sea poco. Y tenemos una persona con necesidad. Uy, hermano, se está pasando por eso. Uy, no tiene que pagar el arriendo, no tiene que comer. Y mi hermano, bueno, que le vaya bien, que Dios le guarde, que Dios le bendiga. Eso es lo que está diciendo. Id ahí calentados y saciados. Bueno, que le vaya bien. Sí, que le vaya bien. Y no le dais lo que es necesario para su sustento. Tu fe está muerta. Nuestra fe está muerta. ¿Sí? Es confrontante, ¿sí o no? Es confrontante, hermanos. En Primera de Juan, capítulo 3, ahí más adelantico. En Primera de Juan, capítulo 3, también Juan habla del mismo tema y coloca a nuestro Señor Jesucristo como ejemplo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Porque a veces nosotros podemos hablar mucho y nuestra lengua nos da para decir todo lo que queramos. Pero lo que es verdadero lo demuestro con mis hechos. En hecho y en verdad, dice la palabra. Aquí lo que les está diciendo Juan a estos hermanos es: miren el ejemplo de Cristo. Él dio su vida por ustedes. Él puso su vida en sacrificio por ustedes. Ahora, ustedes no tienen, bueno, en este tiempo aplicaba el dar la vida por el hermano, literal, dar la vida, morir. Yo estaba leyendo un poco contexto en ese tiempo
y los cristianos eran perseguidos. Y yo, digamos, como creyente, si venían y me preguntaban a mí, alguien que perseguía a los cristianos, ¿dónde se reúnen ustedes? Si yo hablaba y yo decía, no, nos reunimos en La Serena, en tal lugar, como colocando un ejemplo, pues ¿qué iban a hacer estos hombres? Iban a ir, y sabían dónde estaban los cristianos y los iban a perseguir, los iban a matar. ¿Qué me tocaba hacer entonces a mí? Decir, no sé. No sabe, entonces si no me dice lo mato, muero. ¿Sí me siguen? Hoy en día, hermanos, el contexto es diferente. Nosotros no tenemos que morir, no tenemos que dar literal nuestra vida por un hermano. ¿Sí? Gracias a Dios. Hoy en día disfrutamos en Colombia, aquí en Bogotá, una libertad digamos, de religión. Nos podemos reunir sin ningún problema, sin persecución, sin amenazas de muerte, aunque hay una terrible seducción, ¿no?, a la iglesia por parte del mundo. Pero entonces lo que dice Juan, bueno, si usted no va a morir por su hermano, no tiene que morir, no tiene que dar su vida, por lo menos, si usted ve que tiene necesidad y si usted tiene con qué ayudarle, ayúdele. ¿Sí me siguen? Ayúdele, ayudémonos. Por eso el primer punto es, debemos ministrarnos las necesidades los unos de los otros. ¿Cómo planeamos hacerlo? ¿Lo has venido haciendo? Si no lo has estado haciendo, ¿quieres hacerlo? Te hago la invitación y te animo. Es un gozo, dice la palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Todos tenemos la manera de ayudarnos. No necesariamente tiene que ser económico, como les decía, ¿no? Escucharlos, orar por ellos, por sus enfermedades, por sus tribulaciones. El segundo punto, hermanos, lo voy a tocar muy rápido porque ya lo hablamos. Y es censurar y exhortar al miembro que esté andando desordenadamente. Ya hablamos acerca de la exhortación, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? Colosenses 3:16. La palabra de Cristo, ¿qué dice? Mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones. Allí en Santiago, capítulo 5, versículos 15 y 17, 15 al 17, perdón, Santiago capítulo 2, versículos 15 al 17. Si un hermano o una hermana, perdónenme, Santiago 5, 19 al 20, perdón, me confundí porque estaban bien pegaditos los dos. Santiago 5, 19 al 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, sacará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? El exhortar, hermanos, es una bendición para el hermano, porque usted puede evitar que su hermano muera. ¿Sí? Porque el pecado, incluso aquí no está hablando de la salvación, ¿sí? Pero sí está hablando de que el pecado puede causar la muerte en uno, ¿sí o no? Sí. Claro, puede causar la muerte. Y si yo le exhorto, le puedo salvar su vida. Y no solo salvarle su vida, sino también cubrir multitud de pecados. Pero ya hablamos de ese tema, no lo voy a tocar nuevamente. Exhortarnos los unos a los otros. Tercero, estamos aprendiendo a hacer el bien, ¿cierto? Ser diligentes en las responsabilidades cotidianas de la vida. Ser diligentes en las responsabilidades cotidianas de la vida. Miren, hermano, nosotros salimos de aquí el domingo a las 12, 1 de la tarde y retoma nuestra rutina, ¿sí o no? ¿Y cuál es nuestra rutina? Bueno, llego a la casa, vivo en un conjunto donde hay más vecinos, ¿cierto? Donde me abre la puerta de pronto un celador, al siguiente día tengo que ir a trabajar, tengo que coger Transmilenio y todo como que pareciera que cambiaran las cosas, ¿no? Como que uno en la iglesia se siente como de una manera y ya después cuando viene el día a día es como otra cosa, ¿cierto? Pareciera que cambiara yo también.
Y cuando la palabra nos exhorta a ser responsables, a ser diligentes con con las cosas cotidianas de la vida, es que la palabra afecte el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. No solamente nos afecte el domingo, ¿sí? Porque usted aquí, nosotros venimos acá y saludamos a todo el mundo. Hola, mi hermano, bienvenido, ¿cómo está? Y le doy una sonrisa, de pronto le doy un abrazo. Pero cuando estoy en Transmilenio y una persona me empujó, oiga, ¿usted qué le pasa? ¿Usted qué cree que este es dueño del Transmilenio o qué? Mire por dónde camina, ¿cierto? Y ya, ¡pum!, cambia el chip. Ya no es Eddie el cristiano, sino es Eddie el viejo hombre, ¿cierto? Entonces salimos de la iglesia y no sé, viene alguien a arreglarnos algo en la casa. Lo estoy hablando desde mi experiencia. Entonces vienen a arreglarnos la cocina, el mueble de la cocina, y el señor que viene yo lo trato feo. Ah, bueno, listo, entonces, sí, necesito que por favor me dejes bien arreglado. Eso quedó muy feo, señor, por favor, cámbiamelo otra vez, o si no, no le pago. ¿Sí me siguen a lo que voy? Hermano, nosotros somos los mismos el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No podemos cambiar de personalidad, no podemos cambiar de carácter, no, debemos ser los mismos, ¿sí? Incluso cuando uno está conduciendo. Los que conducen me entienden lo que les estoy hablando. Porque cuando uno está conduciendo y lo cierran a uno bien feo, ¿cierto? O un transeúnte se pasa el semáforo así en rojo y uno, ¡uy! Se le sale el viejo hombre a uno, ¿sí? Nosotros somos la misma persona. Miren, nosotros debemos tener el mismo carácter, la misma personalidad, ¿cierto? Dentro y fuera de la iglesia. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre carácter, temperamento y personalidad? ¿Más o menos? Bueno, yo sé que por eso lo quise traer, porque hablábamos de ser los mismos, ¿no? El temperamento es con lo que nacemos, ¿sí? Usted nació mal geniado, ¿cierto? Tan pronto se levanta, no le pueden decir nada porque, ¡ah!, ¿cierto? O de pronto usted puede ser una persona calmada, muy tranquila, ¿sí? O de pronto usted puede ser una persona muy introvertida, ¿sí? La Biblia nos habla de los temperamentos y nos da ejemplos. No sé si han leído acerca de eso, ¿no? Pero hay diferentes temperamentos, ¿no? Está el sanguíneo. El que tiene temperamento sanguíneo es el que es emocional, el que es fervoroso, es un Pedro. Allá yo voy, Señor, donde tú vayas yo voy y me lanzo de la barca y camino en el agua y soy... ¡oh! Ese es el sanguíneo. Está el melancólico, ¿sí? El que tiene pensamientos negativos, yo no puedo, esto es muy difícil. Un Moisés. Señor, pero yo no puedo presentarme al frente de todo ese pueblo, mira, yo no puedo ni siquiera hablar bien, soy tartamudo, ¿cierto? Está el sanguíneo, está el colérico, está el melancólico. Ah, ¿ya dije el melancólico? Perdón. Está el melancólico, el colérico, ¿sí? El que tiene la mecha corta, ¿sí? El que cualquier cosa explota, ¿sí? Tiene un temperamento fuerte, le dicen algo y ya se pone bravo, no aguanta las injusticias, sino que explota rápido. Un Pablo. O Gálatas insensatos, ¿cierto? Con un temperamento fuerte. Y está el flemático, ¿sí? Una persona muy conservadora, muy tranquila, muy hago lo que debo hacer. Un Abraham. Eso es el flemático, un Abraham. Esos son los temperamentos. Es con lo que uno nace. ¿Puede uno cambiar eso? No. Eso viene ya en el ADN. Yo no lo puedo cambiar. Yo nací así. Pero ahí es donde entra el carácter, ¿sí? El carácter es moldeable, ¿sí? Mi carácter es mi manera de pensar,
y de acuerdo a como yo pienso, actúo, ¿sí? Es mi manera de ver las cosas, de actuar, ¿sí? El carácter sí es moldeable y la palabra nos enseña que nosotros tengamos el carácter ¿de quién? De Cristo, ¿sí? Si ustedes miran, tanto Pablo, tanto Moisés, Abraham como Pedro, Dios los usó, ¿sí o no? Dios los usó en medio de su temperamento fuerte, en medio de su temperamento tranquilo, en medio de su emoción o de pronto de ser un poco introvertido. Dios los usó porque tenían el carácter de Dios. ¿Sí? Nosotros, hermanos, no podemos excusarnos en que mi temperamento es así, porque Dios nos llama a que tengamos el carácter de Cristo y ese carácter está por encima de ese temperamento, ¿sí? Está por encima de ese temperamento. Si yo sumo mi temperamento y sumo mi carácter, me da como resultado mi personalidad. ¿Sí? ¿Ya saben más o menos la diferencia y qué es cada uno? Entonces, hermanos, nosotros somos los mismos, debemos tener la misma personalidad siempre. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 16. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí está hablando también está hablando de los hombres, no necesariamente los creyentes, sino también los gentiles. Y nos está diciendo que nosotros debemos alumbrar en medio de ellos. ¿Para que ellos qué? Glorifiquen a Dios, para que ellos conozcan a Dios. ¿Sí? Pero como les decía ahorita, si nosotros vemos al vecino y sale el vecino por ahí y yo ni le volteo a mirar, ¿quién es ese señor? No lo conozco. ¿Sí? O si yo más bien voy y le digo, vecino, ¿cómo está? Buenos días. ¿Sí? Si de pronto, no sé, veo que la señora está subiendo las bolsas de mercado ahí por la torre y yo paso antes por el laditico y uy. Si señora necesita ayuda, venga, yo le ayudo. ¿Sí me hago entender? ¿Ahí qué estoy haciendo? Alumbrando. Estoy alumbrando. Y esas personas en algún punto de pronto van a decir, ay, muchísimas gracias, ¿y usted de dónde es? No sé qué, y uno puede que predicar el evangelio. Y uno dice, no, yo soy creyente, etcétera, etcétera. Pero ellos van a glorificar a Dios porque van a decir, este cristiano es diferente. Este cristiano me ayudó cuando hoy en día nadie ayuda a nadie. Todo el mundo le da miedo a cualquier persona, él me va a robar, él me va a hacer. Y pues lastimosamente es hasta cierto porque uno no se puede confiar, ¿sí? Pero cuando Dios nos da la oportunidad, podemos alumbrar para que esas personas glorifiquen a Dios. Primera de Pedro 2:12. Primera de Pedro 2:12. Dice lo siguiente: manteniendo buena vuestra manera de vivir, ¿entre quiénes? Hablando de los incrédulos, entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Sí? Aquí nos está hablando de mantener una buena conducta, una buena manera de vivir, que sea, cuando dice buena, habla de virtuosa, que sea virtuosa, que sea excelente, para que lo que murmuran de nosotros no demos papaya, de alguna otra manera, ¿sí? En este tiempo, en la iglesia primitiva, los creyentes eran vistos como gente que era como revolucionaria, ¿cierto? Eran acusados de sedición. No, estos hombres quieren rebelarse contra el rey, contra el gobierno. Entonces eran vistos como malhechores, ¿sí? Pero si estos creyentes
con sus buenas obras alumbraban a estos gentiles, pues los gentiles no tenían qué decir, no tenían de dónde pegarse, ¿sí? Y eso pasa con nosotros, hermanos. Nosotros somos cristianos y a veces uno va y predica, como ayer, vamos y predicamos el evangelio o le comentamos a otra persona que somos cristianos y una vez tienen una imagen prácticamente negativa. Muy poca gente dice, uy, usted es cristiano, uy, qué bien, lo admiro, siga así, yo quiero ser como usted, enséñeme. No, antes es como uno de esos cristianos, ¿sí? Ese se cree cristiano y mírelo cómo está desfalcando a la empresa, mírelo cómo es de deshonesto. Ese fue el que dijo mentiras qué día en la reunión, ¿sí? Eso es, entonces que estamos dando nosotros pie o papaya, coloquialmente hablando, para que lo que murmuran de nosotros sea verdad, ¿sí? Pues es cristiano, bueno, pero tiene esa cara de puño todo el tiempo, ¿sí? Ese es cristiano, pero no paga los impuestos. Ese está colgado en la administración, no paga el arriendo, no paga sus tarjetas de crédito. Eso en centrales de riesgo, eso no lo quieren ni ver, ¿sí? Estamos dando pie para que lo que el mundo dice acerca de los cristianos sea verdad. Sea verdad, hermanos. Por eso la palabra nos enseña, en vez de hacer eso, debemos es alumbrar. En 2 Corintios 6:3, 2 Corintios 6:3, 6:3, dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio, ¿qué? No sea vituperado. Eso nos habla de integridad y consistencia como creyentes. Conductas inconsistentes en nuestra vida como creyentes hacen que nuestros adversarios puedan desacreditar el evangelio, puedan desacreditar la palabra, puedan desacreditar nuestro servicio como cristianos, ¿sí? Nosotros cuando nos comportamos bien delante del mundo, no es como dice Mateo capítulo 6, no es para demostrar que somos los más justos, no es que nosotros somos santos, somos perfectos, mire, yo hablo bonito, yo soy buena gente, yo ayudo, para que no lo hacemos con ese propósito, para que los hombres nos vean, ¿cierto? Para que nos veamos como justos delante de los hombres. No lo hacemos por eso. ¿Saben por qué lo hacemos, hermanos? Porque estamos protegiendo la integridad del evangelio, ¿sí? Si viene una persona, como le decía, por ejemplo, me pasa mucho, digamos, en el conjunto, que a veces el celador lo saluda a uno y uno está tan embolatado, o ellos le ayudan, le pasan algo que le dejaron a uno en portería y uno no dice nada, no agradece, porque a veces uno se embolata, se lo olvida, o porque no sé, está de mal genio, etc. Cuando yo actúo de esa manera, hermanos, no estoy protegiendo el evangelio. ¿Sí me hago entender? Cuando usted actúa de una buena manera, cuando usted alumbra en medio de los gentiles, en medio del mundo, usted está protegiendo la integridad del evangelio. Usted se está asegurando que las personas no malentiendan qué es un cristiano, no malentiendan quién es Dios, no malentiendan qué es la palabra, sino que tengan claro qué es la palabra. ¿Sí me siguen? Cuando nosotros en el Transmilenio, en el conjunto, en la casa, cuando vamos a reuniones con la familia, cuando estamos en la tienda aquí de la señora de la esquina, etcétera, si nosotros no somos luz, no estamos protegiendo el evangelio. No estamos protegiendo el evangelio, sino estamos desacreditándolo, como dice allí la palabra, desacreditándolo. Estamos siendo de tropiezo. Estamos siendo de tropiezo. Muy bien, hermanos, vamos al siguiente punto. ¿Cuál es el primero? ¿Cómo? Ministrando las necesidades de los otros. Muy bien. ¿El segundo? Censurar y exhortar a los miembros que estén andando desordenadamente. Y tercero,
ser diligentes en nuestras responsabilidades cotidianas, fuera de la iglesia, cuando somos no lo que nos mostramos acá, sino lo que somos verdaderamente, ¿sí? Que deberíamos ser los mismos, deberíamos ser los mismos. El siguiente punto, hermanos, es el creyente debe estar dispuesto a negarse a sí mismo. Debe tomar su cruz, seguir al Señor y estar dispuestos a recibir cualquier tipo de vituperio como lo recibió nuestro Señor Jesús. Recuerda que cuando hablaba nuestro Señor Jesús con los discípulos, le dijeron, si a mí me persiguen, a ustedes también los van a perseguir, ¿sí? Si a mí me maltratan, a ustedes también los van a maltratar, ¿sí? Y debemos estar dispuestos a aceptar vituperios y maltratos por causa de Cristo, no por causa de nuestro pecado. Eso no viene al tema, ¿no? Es por seguir a Jesús. Porque cuando nosotros seguimos a Jesús, hay vituperio, hay críticas, ¿o no? Ahorita en diciembre, que se vienen las fiestas, que se viene la comilona y que se vienen ¿cómo es que se llaman estos? Las novenas. Y yo soy cristiano, yo no participo, yo no voy a participar en una fiesta, yo no me voy a poner a tomar con usted acá, yo no me voy a poner a bailar, ¿cierto? ¿Qué pasa? La gente, muy bien, lo felicito, yo quiero ser como usted. No, todo lo contrario. Ay, usted es cristiano, fanático, usted no disfruta la vida, usted es un aburrido. Siendo decente, ¿no? Porque de ahí para arriba pueden decir muchas cosas. ¿Y qué vamos a hacer como cristianos? ¿Vamos a ceder o vamos a resistir? ¿Sí? ¿Vamos a aceptar ese vituperio, a aceptar de pronto esas cosas malas que nos dicen con tal de ser los discípulos de Cristo? Cuando dice allí en Mateo capítulo 16, que es el versículo que tocamos, Mateo capítulo 16. Versículos 24 al 27. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Entonces aquí lo que nos está diciendo, el que quiera venir en pos de mí. ¿Eso habla de obligación o de algo voluntario? Es algo voluntario. ¿Sí? Ustedes vienen aquí en esta mañana, por lo cual me alegro mucho. Estoy muy contento de verlos a todos. ¿Y ustedes vinieron qué? ¿Obligados o voluntariamente? Voluntariamente. ¿Sí? Gracias a Dios por eso. Ustedes vinieron voluntariamente. Y Jesús dice, si ustedes quieren venir voluntariamente a mí y quieren ser mis discípulos, quieren ser mis aprendices, quieren ser mis alumnos, niéguense a ustedes mismos. ¿Sí? Niéguense a ustedes mismos. O sea, si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que ser discípulos a la manera de Jesús, ¿sí o no? Porque si yo soy un discípulo, estoy hablando de que yo quiero ser como ese maestro, ¿cierto? Quiero ser como ese que me está enseñando. Y si yo quiero ser como ese que me está enseñando, pues debo hacer lo que él dice. Y lo que él está diciendo es, niéguese a sí mismo. En otras palabras, en el original dice, repúdiese, desconózcase, rechácese o absténgase. O absténgase, hermanos. ¿Es fácil? No. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros se levanta cada día a decir, Dios mío, gracias por este día, hoy me voy a negar a mí mismo con todo el gusto. No.
Uno se levanta y quiere hacer lo que uno quiere, ¿sí? Y uno en su vida quiere hacer lo que uno quiere, pero si usted y yo queremos ser discípulos de Jesús, ¿qué debemos hacer? Negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos, ¿a qué hace referencia, hermanos? Hace referencia a que los deseos más profundos de nuestro corazón, ¿sí? Los deseos más profundos de nuestro corazón los rechazamos por seguir a Jesús, ¿sí? No porque de pronto, yo tengo un deseo de tener una casa, entonces eso es malo, voy a renunciar a eso. No, se trata de, eso no me va a tener a mí, eso no me va a cautivar a mí, ahí no va a estar mi corazón. Mi corazón va a estar ¿en quién? En Jesús. Una hermana compartía un estado en WhatsApp que me llamó mucho la atención. Jesús cuando enseñaba acerca de las riquezas no enseñaba que no tuviésemos nada. No enseñaba que no tuviésemos riquezas. Lo que él enseñaba era que cuánto de eso nos tiene a nosotros. No cuánto tenemos, sino cuánto nos tiene. Cuánto nos trasnocha. Cuánto de eso nuestro corazón está ahí. ¿Sí me siguen? Así que es yo negarme a mis profundos deseos cada día por hacer la voluntad de Dios. Cuando habla de tomar esa cruz, una cruz pesada, habla de tomarla, de alzarla, de mantenerla arriba, por pesada que sea, y demostrarle al mundo que Jesús es mi Señor. Demostrarle al mundo que Jesús es mi Señor. Ahora, téngalo por seguro que Jesús va a estar a su lado para ayudarle a llevar esa cruz. ¿Sí? No nos olvidemos de eso. Dice la palabra, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, ¿cierto? Ese peso, ¿cierto? Y mi carga es ligera, ¿sí? No es fácil, hermanos, no es fácil uno todos los días negarse a uno y decir, quisiera estar haciendo esto, quisiera estar en otro lado, quisiera, porque nuestra carne nos lo demanda, porque lo que ofrece el mundo es deleitoso, es deleitoso. Nadie dice que lo que ofrece el mundo no es deleitoso, es todo lo contrario, uno quisiera estar ahí, ¿sí? Pero yo tomo mi cruz, sigo a Jesús, acepto su señorío, pero también reconozco que Él está al lado mío para ayudarme a llevar esa carga, para que sea ligera, para que sea fácil de llevar. Muy bien, allí en el versículo 16, el capítulo 16, en el versículo 24, ¿cierto? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es como un poco trabalenguas este versículo, ¿no? Como un poco de trabalenguas. Pero lo que nuestro Señor Jesús está diciendo es, si usted cree que ya halló su vida, que ya encontró el propósito de la vida, al tener todo lo que este mundo nos ofrece, perdió. Pero si usted renuncia a todo lo que este mundo ofrece, que dice que es la vida, pues entonces si usted renuncia a todo eso, ahí sí halló la vida. ¿Sí? Es decir, la vida, hermanos, la verdadera vida, la vida abundante que el Señor ofrece, se encuentra cuando nos deshacemos de lo que el mundo dice que es la vida. De lo que el mundo dice que es la vida. El Señor está enseñando aquí que el mundo como vive, no vive la vida, vive la muerte. ¿Por qué vive la muerte? Porque están en pecado, ¿sí? Y el pecado es muerte. Y el pecado que trae destrucción, trae ruina. Eso no es vivir la vida, eso es vivir la muerte. Pero cuando nosotros nos alejamos de todo eso que el mundo nos ofrece y tomamos nuestra cruz, ¿cierto? Y seguimos a Jesús, Dios nos va a dar vida. Y ahí sí vamos a empezar a disfrutar de gozo, de paz, de alegría, lo que hace que la vida valga la pena. ¿Sí me siguen? Lo que hace que la vida valga la pena. Lo que Dios nos da es lo que vale la pena vivir. Si no, no vale la pena vivir. Vivir como
como el mundo nos lo ha pintado, es horrible, es engaño, es tristeza, es depresión. Ayer cuando predicábamos el evangelio allí en Luis Carlos Galán, me daba cuenta de cuánta gente sufre depresión. Y de hecho también lo hablamos en el discipulado los martes. Los hospitales, bueno, las clínicas de salud mental no dan abasto, porque la gente está sufriendo de depresión, está sufriendo de soledad, está sufriendo de todo tipo de problemas de salud mental, lo que no se veía antes, después de la pandemia y demás, muchas cosas. Y no solamente son los que no tienen dinero, no, los que tienen dinero también están allá, porque no están viviendo la vida, porque no han encontrado la vida, no la han hallado. Usted y yo la hemos hallado, hermanos, en Jesús. ¿Sí? Por eso estamos alegres, por eso cantamos, la alegría está en el corazón del que conoce a Jesús. La verdadera paz está en aquel que conoce a Jesús. Entonces, siguiendo este versículo, hermanos, dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara el mundo pero perdiere su alma? ¿Sí? ¿De qué aprovecha el hombre que sustenta su cuerpo, sustenta su carne y le da placer a su carne durante 80 años, 90 años, 100 años, y su alma, que es eterna, va a estar en sufrimiento? ¿De qué sirve? Y también da la imagen de que el que no toma su cruz, sigue a Jesús, cree en el evangelio, el que no lo hace va a estar en el infierno. Y cuando esté en el infierno sufriendo, quemándose, como dice la palabra, y quiera decir, Dios, sácame de acá, libra mi alma de este infierno, ¿qué va a poder dar para salir del infierno? Nada. Nada. ¿Sí? ¿De qué le sirvió ganar el mundo si su alma está sufriendo en el infierno? Y nada, absolutamente nada va a poder pagar para salir de ese lugar de tormento. Esta es la imagen que está tratando de dar el Señor en este versículo. Y termina diciendo, hermanos, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces los alienta, les dice, claro, seguir, tomar la cruz, seguirme, no es fácil. Hay vituperio, hay rechazo, ¿sí? No va a ser fácil. Pero los aliento con esta palabra. Va a haber un día en el que yo voy a venir y voy a pagar a cada uno según su obra, a cada uno según su esfuerzo. ¿Sí? Mateo capítulo 5, ahí atrásito. Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sí? Entonces el Señor nos alienta que cuando estemos pasando por una dificultad, que cuando estemos pasando por una tribulación, por un vituperio, por un rechazo, ¿sí?, por causa del nombre de Jesús, ¿no? No por nuestro pecado, vuelvo y lo reitero, sería otro contexto, ¿no? Pero por causa de Jesús, recordemos que tenemos en el cielo un galardón grande. Grande galardón tenemos en el cielo. Amén. Finalmente, hermanos, el punto número 5, para terminar es, ya con este terminamos, iglesia, porque ya lo conocemos y voy rápido porque lo conocemos, y es, cada miembro debe buscar la luz y la bendición de Dios a través de los medios que Él ha provisto. ¿Sí? Esa debe ser nuestra labor como miembros, como parte del cuerpo de Cristo aquí en La Serena, buscar la luz y la bendición de Dios a través de los medios que Él nos ha dado. ¿Qué medios nos ha dado Dios para buscarlo a Él? Muy bien. Primero, congregarnos, hermanos. Voy a darle un ejemplo de una señora en Lucas capítulo 2, versículo 37. Lucas 2:37. Aquí hablando del templo, ¿no?
Pensémoslo a nivel congregacional, traigámoslo a esta dispensación. Lucas 2:37. Está hablando de una mujer que se llama Ana. Y en el versículo 37 dice que era viuda. 2:37. Y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Una viejita de 84 años, dice aquí la palabra, que permanecía en el templo, ¿sí? Congregándose, no dejando de ayunar y de orar. Algo que hacemos también en la iglesia, hermanos, es participar de la cena, ¿sí? Este es un medio también para, como congregación, congregarnos como veíamos, poder buscar la luz y la bendición de Dios. Cuando nosotros tomamos la cena, nos examinamos a nosotros mismos, ¿cierto? Nos arrepentimos, arreglamos las cosas, o deberíamos arreglar las cosas con nuestros hermanos para tomar la cena del Señor dignamente, ¿sí? Para tomarla dignamente. Ese es un medio, congregándonos, tomando la cena del Señor, orando. ¿Es importante orar? Claro, orando. Los judíos tenían 3 oraciones al día. Estuve averiguando. Una era en la mañana, se llamaba Shaharit, quiere decir amanecer. La segunda, Minja, que quiere decir una oración que tiene lugar en la tarde. Y la tercera es Arbit o Mariv, que quiere decir anochecer. En Daniel capítulo 6, versículo 3, versículo muy conocido, se habla y hay una canción de hecho para los niños, Daniel 6, 13. Daniel 6:13 dice: entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los judíos, de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Oraba 3 veces al día. Como iglesia, como miembros, hermanos, debemos encargarnos de orar por lo menos en las mañanas y en las noches. Mínimo. ¿Sí? Mínimo, en las mañanas y en las noches. Buscar a Dios a través de la oración. Y finalmente, como ustedes decían, la palabra. ¿Sí? Debemos escuchar la palabra, leerla, meditarla y ministrarla en nuestros hogares. Vuelvo y repito, escucharla, leerla, meditarla y ministrarla en nuestros hogares. Dice la palabra que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La manera en que vamos a fortalecer nuestra fe, la manera en que vamos a hacer la iglesia que Dios quiere, empieza ¿por qué? Por oír. Así como están hoy juiciositos escuchando la palabra. Pero no solo oírla, sino también leerla, ¿cierto? Allí en en Hechos capítulo 17, Hechos 17:11 nos habla de los cristianos de Berea. Hay una hermana que está en Berea y me preguntó, ¿cómo así? ¿Por qué hermanos de Berea? Decía vereda, y yo le dije, no es una vereda, es diferente, son los de Berea, que era un lugar cerca a Tesalónica. Y no sabía, bueno, ¿por qué se les llama hermanos de Berea? En el 17:11 dice, Hechos 17:11, bueno, leamos desde el 10, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas, ¿hasta dónde? Vereda. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Sí? Estudiaban para validar que el Señor que se paraba ahí al frente a predicar de verdad estuviese hablando lo que dice la Biblia. ¿Sí? Estudiarla, pero también meditarla. Salmos 1:2. Salmos 1:2.
Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita ¿qué? Día y de noche. Meditar, ¿qué es meditar en la palabra? A veces meditar ya uno lo asume con el yoga y todo ese tema, no tiene nada que ver con eso. Meditar es estar, yo leo un versículo en la mañana y lo medito, lo pienso, lo mastico, lo interiorizo, lo asimilo en el día y digo, ya entiendo qué quiere decir este versículo, ¿sí? Entonces yo la escucho, la escudriño, pero también en el día la medito, ¿cierto? Y también la instruyo, hermanos. La ministro. La ministro en mi hogar. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Deuteronomio 6, 7. Y con esto terminamos, hermanos. Deuteronomio 6, 7. Esto nos habla de tener un devocional en nuestro hogar, hermanos, ¿sí? Con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros familiares. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Habla de tener un tiempo devocional en nuestros hogares. Ministrarla, no solamente escucharla, estudiarla, meditarla, sino también ministrarla, es decir, compartirla a nuestra familia o a los que estén alrededor de nosotros. Con esto, hermanos, terminamos la serie de la iglesia. Con esto terminamos la serie de la iglesia y hablábamos nosotros, hermanos, de un pacto. ¿Recuerdan que yo les hablé acerca de un pacto? Esa palabra pronto suena un poco extraña, ¿no? Pero no es más que un compromiso delante de Dios que nosotros podamos hacer como miembros de la iglesia, ¿sí? Todo el que quiera pertenecer formalmente, identificarse con la iglesia La Serena, debe hacer un compromiso, ¿sí? La persona que llega y empieza a congregarse en la iglesia va un tiempo en Berea, como leíamos ahorita, que es un tiempo de aprendizaje donde se le enseñan las primeras doctrinas, ¿sí? Donde aprende la doctrina bíblica que enseñamos acá. Y luego lo ideal es que ya pase a ser un miembro formal de la iglesia, ¿sí? Que pase a ser parte de un cuerpo, que sea un miembro del cuerpo. Porque de esta manera, y solo de esta manera, hermanos, porque dice la Biblia, vamos a crecer espiritualmente. De lo contrario, no lo vamos a lograr. Vamos a andar como rienda suelta, escuchando por ahí enseñanzas que a veces ni siquiera, de pastores que ni siquiera conocemos, que no son doctrina correcta. En momento de necesidad no tenemos quien nos ayude, quien nos levante, como lo veíamos en Eclesiastés, ¿cierto? Si estoy andando mal, nadie me dice nada, nadie me exhorta, nadie me anima. ¿Sí me hago entender? Pero cuando estamos unidos a un cuerpo, va a haber alguien que me ayude, alguien que me levante, alguien que me exhorte, ¿cierto? Va a haber una familia que me va a acoger, va a haber un amor, va a haber una unidad, etc. Entonces, la invitación es que todos seamos miembros de la congregación, pero quiero leerles lo que nosotros definimos como el pacto, ¿sí? La idea es que si usted quiere una copia, me la puede pedir y yo se la comparto, ¿sí? Pero, hermanos, los que deseemos hacer esto, debemos cumplir. Esto no son cosas de hombres. Esto es un resumen de todo lo que venimos enseñando desde hace 3 meses, ¿sí? Y yo quisiera que Duan me ayudara leyéndola. ¿Sí? ¿Necesita micrófono o así? Sí, quiera. Dice el pacto de los miembros de la iglesia Ibis. Nosotros que deseamos andar juntos en el temor del Señor con la ayuda de su Espíritu Santo, en la manera más solemne y en la presencia de Dios y de esta congregación, conscientes de que somos indignos, nos rendimos al Señor para que Él sea nuestro Señor y nosotros seamos su pueblo por medio del pacto eterno de su gracia, en el cual somos aceptados a Él mediante su Hijo bendito Jesucristo, a quien aceptamos como nuestro sumo sacerdote para justificarnos y santificarnos,
como nuestro profeta para enseñarnos, como nuestro Señor para que seamos sujetos a Él, como Rey y Gobernador, y seamos conformados a todas sus leyes santas, para que crezcamos y seamos edificados con el fin de ser una esposa santa para Él y servirle en nuestra congregación, esperando su segunda venida como nuestro glorioso esposo. Hacemos un compromiso los unos con los otros como un cuerpo de Cristo que somos unidos en la santa unión y compañerismo del Evangelio, sometiéndonos con toda mansedumbre a la disciplina del Evangelio y a todos los santos deberes que pertenecen al pueblo de Dios. Primero, nos comprometemos a andar en toda santidad, piedad, humildad y amor fraternal, buscando con todo nuestro ser que nuestro comportamiento sea agradable a Dios e íntegro ante el pueblo de Dios. Segundo, nos comprometemos a vigilar el comportamiento los unos de los otros, procurando que el pecado no tenga dominio sobre ninguno de nosotros, estimulándolos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, advirtiendo, amonestando, exhortándonos los unos a los otros con mansedumbre conforme a las reglas que Cristo nos ha dejado. Tercero, nos comprometemos en forma especial a orar los unos por los otros y para la gloria y el crecimiento de esta iglesia, rogando por la presencia de Dios en medio de ella, la llenura del Espíritu Santo y la protección de su providencia sobre ella para la gloria de Dios. Cuarto, nos comprometemos a sobrellevar los unos las cargas de los otros, ser fieles los unos a los otros, cultivando la simpatía cristiana en todas las enfermedades y en los infortunios que nos sobrevienen en la providencia de Dios. Quinto, nos comprometemos a soportar los unos las debilidades de los otros, también las fallas y los defectos de cada uno con mucha ternura, no divulgándolo a terceros, a menos que la palabra de Cristo y el orden del Evangelio lo exijan. Sexto, nos comprometemos a combatir juntamente y unánimes por la fe del Evangelio y la pureza de las doctrinas y las ordenanzas de Dios, evitando las causas de divisiones y aquellos que las causan, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Séptimo, nos comprometemos a reunirnos el día domingo y en las otras ocasiones cuando el Señor lo permita, para servir y glorificar a Dios en la adoración pública, para edificarnos los unos a los otros y para promover el bienestar, prosperidad y espiritualidad de su iglesia. Octavo, nos comprometemos que conforme a nuestra capacidad, la medida en que Dios nos prospere en los bienes de este mundo, contribuiremos para el mantenimiento del ministerio y los gastos de esta iglesia y la promulgación del Evangelio en todas las naciones, conscientes de que Dios ha ordenado que los que prediquen el Evangelio vivan del Evangelio. Noveno, nos comprometemos además a cultivar una devoción familiar y personal, educar bíblicamente a nuestros hijos, procurar la salvación de nuestros familiares, de nuestras amistades y de toda la humanidad en general, andar con prudencia en el mundo, ser justo en nuestras acciones, fieles en nuestros compromisos e irreprochables en nuestra conducta, evitar la chismografía, la difamación, la murmuración y ser celosos en nuestros esfuerzos por el engrandecimiento del reino de Dios. Décimo, nos comprometemos a sujetarnos con alegría a la palabra de Dios impartida por nuestras autoridades, pastores y líderes, quienes velan por nosotros como quienes han de dar cuenta a Dios por nuestras almas. 11, nos comprometemos que cuando tengamos que cambiar nuestra residencia a otro lugar,
Nos uniremos tan pronto como nos sea posible a otra iglesia de la misma fe y práctica, en donde podamos continuar desarrollando los principios de este compromiso de la palabra de Dios. Nos sometemos con humildad a estos y todos los demás deberes del Evangelio, prometiendo y comprometiéndonos a cumplir, no en base a nuestras propias fuerzas, sino siendo conscientes de nuestra propia debilidad, sino en el poder y la fortaleza del Dios bendito, a quien pertenecemos y deseamos servir, a quien sea la gloria y la honra para siempre. Amén. Listo. Bueno, hermanos, ¿sí pudimos escuchar? ¿Cuántos puntos eran? 11, ¿cierto? Ahora, eso los resumimos, pero pueden ser muchos más. Realmente esto, hermanos, es, como les decía, comportarnos como es digno del Evangelio, ¿sí? Como ciudadanos celestiales, ¿sí? que representan en varias, en todas de estos puntos que veíamos. Si ven, se dan cuenta que la iglesia no es solo venir cada 8 días a escuchar a un predicador, ¿sí? Y no sé ustedes, pero yo sí estoy emocionado en tener una iglesia como Dios quiere. Yo sí apenas puedo esperar para que todos empecemos a funcionar como un cuerpo, a conformarnos, a unirnos. No quiere decir que antes no estuviésemos pues formados, ¿no? Pero a formalizarnos más y a comprometernos como lo veíamos en este pacto. Entonces, si quieren leerlo, me piden una copia y yo les comparto. Y bueno, hermanos, somos la iglesia del Señor. Aquí estamos para servirle, estamos para honrarle con nuestras vidas, para hacer su voluntad. Y nos necesitamos los unos a los otros para poder hacerlo. Ese es el mensaje final. Entonces, gracias, hermanos, y terminamos en oración. Bueno, Padre, gracias en esta mañana, Dios, por este precioso día que tú has creado, con este hermoso sol, Señor. Como dice tu palabra, sale el sol con ese calor abrasador, Señor, y nos recuerda también tu misericordia, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre. Te alabamos, te exaltamos, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres el Señor, tú eres Jehová, tú eres el Eterno, el Altísimo, el Salvador. Y Señor, te agradecemos por este tiempo que nos has regalado, Señor, alrededor de tu palabra, estos 3 meses que nos permitiste entender qué es una iglesia, entender un poco de tu mente, Señor, y de tu corazón respecto a lo que esperas de nosotros como tu iglesia. Señor, a veces nos creemos o nos sentimos de pronto incompetentes, Señor, para asumir tanta responsabilidad, Señor. Pero tenemos a tu Santo Espíritu, Señor, te tenemos a ti al lado de nosotros, como también me permitías compartir, para ayudarnos a llevar nuestras cargas, para que sean ligeras, y de esta manera poder, Señor, y cumplir tu voluntad, Señor, en esta tierra, mientras nos tengas aquí los años que tú desees tenernos aquí, Padre. En esta mañana, Señor, yo pongo en tus manos a tu iglesia Bautista Independiente La Serena, Señor, a todos aquellos que han venido, que han empezado a congregarse, Señor, para que toques sus vidas, sigas tocando sus vidas, sus corazones, Señor, para que sigas transformando sus vidas, sus corazones, Señor, nos sigas transformando, renovando, Padre, para poder conocerte, Señor, y vivir como tú quieres, Señor, guardando tus mandamientos. Pongo en tus manos la iglesia, Señor, porque es tu diseño, es el medio que tú has utilizado, Señor, para que nosotros crezcamos espiritualmente, nos conformemos a tu palabra y a tu imagen, Señor. Y hoy todos, Señor, venimos con ese anhelo, Señor, de que trabajes en esas áreas de nuestra vida, Señor, que todavía no hemos permitido, Señor, para que podamos vivir en santidad, podamos vivir fielmente, Señor, a ti y a tu palabra. Gracias porque tú tienes compasión de nosotros y misericordia de nuestras debilidades y eres nuestra fortaleza en medio de ellas, Señor. Pongo en tus manos a cada uno de los que nos congregamos a ti, Señor, y al rumbo de esta tu iglesia La Serena, Señor.
para que sea una iglesia, Señor, que tú dirijas, Señor, que sea una iglesia en la que tú estés liderando, Señor, que te permitamos ser tú la cabeza, Señor, y nosotros miembros, Señor, de tu cuerpo, miembros los unos de los otros. Señor, porque tú moriste en la cruz, Señor, tú sufriste, Señor, por nosotros, Señor, teniendo en la mente a cada uno de nosotros, teniendo en la mente que nosotros llegásemos a ser un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, que te glorifique y que te alabe en la tierra, mientras tú vienes a imponer tu justicia, Señor. Y bueno, Señor, que el día que tú vengas, que a veces pareciera que es tan cerca, Señor, pero solo tú lo sabes y está en la potestad del Padre, que tú llegues y digas, esta es la iglesia que esperaba. Esta es mi iglesia por la que sufrí, por la que me sacrifiqué, por la que me humané, por la que me humillé. Gracias porque tu Santo Espíritu nos une, Señor. Es posible trabajar, hacer tu voluntad en nuestra vida, Señor, y es importante la iglesia, es muy importante porque es lo que tú has formado, Señor. Pero tenemos ese mismo espíritu, tenemos la misma mente de Cristo para que se pueda llevar a cabo tu plan, Señor. Y te damos gracias porque tú has hecho posible todo ya, solo es que nosotros nos encarguemos de guardar y de procurar, Señor, esa unidad, Señor, y esa voluntad tuya, Padre. Padre Santo, dejo en tus manos a Jason para que le guarde su salud, Padre Celestial. Y también cada uno de nosotros, Señor, nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestros problemas, nuestras angustias, también nuestros agradecimientos, Señor, los dejamos delante tuyo, Señor, anhelando, Señor, que podamos agradecerte en todo, Señor, y glorificarte en todo, Señor. Gracias especial. Gracias, Señor, te damos, Señor, por este estudio que nos has permitido tener y estamos en tus manos, Señor, y nos encomendamos a ti, Señor, para que tú hagas lo que quieras, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.